Buenas noches, Magíster Luis Saavedra, compañeros y compañeras. Nuestro grupo conformado por Jocelyn Cando, Saraí Gallardo, Sayuri Pulamarín, Stephanie Quinapaxi y Anaí Suntaxi les va a hablar el resumen de la unidad 3, la función social de la escuela. Entonces, para comenzar, vamos a irnos por el tema 1, que es el concepto de función. Para comprender la función social de la escuela es necesario hacer un acercamiento conceptual a la palabra función. Podemos encontrarla en los siguientes contextos. En el espectáculo hace alusión a presentaciones, bailes, teatro, cine, fiestas, etc. En cuanto a matemática, nos presenta la relación donde un elemento se conjuga con otro elemento de un conjunto. En lingüística, las funciones hacen alusión a los roles de los elementos del lenguaje, los puntos, las comas, el verbo, el sujeto, etc., y las funciones del lenguaje dentro de la comunicación. Respecto a la función social, hace referencia a los roles que nosotros desarrollamos dentro de la sociedad, asumimos roles dentro de un contexto y los desarrollamos acorde a cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Por otro lado, ya adentrándonos a lo que es la función social de la escuela, hay que primero reconocer que esta es de los elementos fundamentales en nuestra formación, obvio de la mano de la familia y el contexto medio en el que nos desenvolvemos. Lo que nos comparte Stephanie sobre este acercamiento conceptual a lo que es una función me parece muy interesante y me lleva a pensar sobre todo en que todo en este mundo cumple una función y para que se pueda desarrollar cierta actividad es necesario que existan diferentes actores que estén inmiscuidos en este proceso. Y cuando nos trasladamos al campo de lo social, podemos notar que es necesario que haya un orden establecido que permita que exista un equilibrio. Y aquí la función de una institución educativa es fundamental, ya que principalmente cumple con el papel de sumergir al estudiante en el campo de la ciencia y ser ese medio de transmisión cultural donde el niño aprenderá formas de comportamiento y reafirmará lo que haya aprendido en su hogar, que obviamente sean valores o cosas socialmente aceptables. Y es así como los centros infantiles, las escuelas, los colegios y universidades son parte de ese andamiaje que permite construir la estructura de una sociedad, tanto en lo político, económico, y hasta me atrevería a decir que también lo hace en lo ideológico. Bueno, para mí la palabra función puede interpretarse de varias maneras, pues evidencia que puede tener varios significados de acuerdo al contexto en el que se exprese. Una de las definiciones ideales para este término es la acción de realizar algo para obtener un fin determinado. La escuela puede tener varias funciones. De entre ellas se puede destacar la función de enseñar a los estudiantes para que ellos se puedan desenvolver en la sociedad de una manera correcta. La escuela acoge una gran cantidad de estudiantes a lo largo desde hace mucho tiempo, por lo que debe haber algún fin o alguna meta para los estudiantes que van ingresando. Eso se desea que aprenda y el cómo van a aprender. Claro que esto se va a realizar con la ayuda de la familia y del docente. Bueno, yo creo que es importante mencionar que la escuela como una institución formal juega el papel determinante del orden social que se establece para la interacción entre grupos de personas que conforman una sociedad. Es decir, va a ser la encargada de fortalecer e incentivar los valores adquiridos en el hogar, además de preparar a las personas para incluirlas en el campo laboral, que es la base fundamental del desarrollo económico. Es por esto que lo que se enseña va a estar relacionado a lo que se desea incentivar. Por ejemplo, la población más joven se necesita que sea responsable para que pueda cumplir ciertas obligaciones, aprenda diferentes reglas que rigen nuestra sociedad e interiorice conocimientos que le permitan ahondar en el campo de la ciencia y también pueda desarrollar cierta función laboral dentro de la sociedad. Sin embargo, los contenidos y aprendizajes en este sistema de producción capitalista siempre van a estar ligados a lo que las clases dominantes desean formar, así que es vital generar un tipo de educación que por un lado potencie las habilidades del ser humano para que éste pueda ser crítico,
creativo, innovador y que ponga en práctica sus valores y conocimientos. Bueno, como lo mencionas, la educación se produce en los grandes grupos sociales desde tiempos antiguos y conforme pasen los años. Se ha ido estructurando de manera en la que se debe enseñar a los estudiantes. De igual manera se convierte en una institución cuando se empieza a estructurar, sistematizar por medio de lo que se establecen las autoridades. En tiempos antiguos era la iglesia y en estos tiempos es el Estado. Y las circunstancias en las que se encuentra es el espacio y tiempo. Conforme de esta manera la escuela se ha convertido en una entidad que forma estudiantes de manera tal que pueden moldearse de acuerdo a lo que se ve para la sociedad. Si se llegara a hacer una diferencia entre la forma antigua de enseñar y la forma moderna, se podría notar una gran brecha. Bueno, para la Pasade dice que el concepto de institución se ha venido modificando. Para Marx, pensaba que las instituciones eran jurídicas superestructuras de una sociedad determinada, cuya infraestructura son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Efectivamente, como ya mencionaron mis compañeras, la educación se desarrolla desde la antigüedad y se ha ido evolucionando con la finalidad de mejorar, utilizando metodologías didácticas diferentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que los estudiantes capten de mejor manera los conocimientos brindados por el docente y puedan construir su ideología propia y a la vez se formen como seres críticos. Esta se convierte en institución cuando es sistematizada por el Estado. La escuela tiene como finalidad formar a los estudiantes en conocimiento y valores para aplicarlos en una sociedad, pese a que la educación brindada actualmente se enfatiza en una formación a favor del capitalismo. Es por eso que como futuros docentes debemos formar estudiantes con ideología propia que sean capaces de defender su postura. Bueno, vamos al tema 3, que es el derecho de educación. Como sabemos, en 1948 la UNESCO y la Declaración de Derechos Humanos declara a la educación como un derecho humano y una fuerza de desarrollo sostenible y de la paz. Cada objetivo de la Agenda del 2030 necesita que la educación dotara a las personas de conocimientos, competencias y de valores necesarios que le permitan vivir con dignidad y construir sus vidas propias y contribuir a la sociedad en la que viven. Este derecho menciona que toda persona tiene derecho a la educación y la educación debe ser gratuita o al menos en el consentimiento de las instituciones elementales y fundamentales. Bueno, como mencionamos, está respaldado de la Agencia Mundial de Educación del 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, adoptando por la comunidad internacional. De igual manera se basan en derechos humanos y tienen el propósito de garantizar el disfrute pleno de este derecho. Bueno, como sabemos, millones de niños y adultos siguen privados de esta oportunidad educativa, ya que en muchos aspectos podemos mencionar el social, cultural y económico no lo permiten. La educación de igual manera es un instrumento poderoso que los niños y adultos se encuentran social y económicamente marginados para salir de la pobreza y participar en una vida de la comunidad. Es importante de igual manera la igualdad de oportunidades y el acceso universal. Bueno, para acotar a lo que dijo Saraí, para que se cumpla el derecho del UNESCO, asiste los estados para que puedan elaborar marcos jurídicos e institucionales nacionales sólidos con miras a fomentar las bases y las condiciones para alcanzar una educación de calidad sostenible. A su vez, corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones tanto de índole política como jurídicas relativas al suministro de una educación de calidad para todos, así como la aplicación y seguimiento más eficaz de las políticas y estrategias en los sistemas educativos. Por ejemplo, en el Ecuador se menciona en la Constitución varios artículos donde la educación es un derecho, como el artículo 26, que dice que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal.
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. En efecto, como ya mencionaron mis compañeras, la educación es un derecho que todas las personas tenemos. Sin embargo, ha sido privatizada y mercantilizada por el capitalismo y gobernantes, evitando que miles de personas no sean partícipes de una educación digna, justa y sobre todo de calidad y calidez. Cabe recalcar que una sociedad con educación sale de la pobreza e incluso es más desarrollada y posee índices altos de trabajo, lo cual da como resultado una mejor economía. Además, una persona con educación es capaz de poseer un pensamiento crítico, defendiendo su ideología y no se deja llevar por ideas que imparte el capitalismo. Es importante que como estudiantes y futuros docentes luchemos para que se cumpla mencionado derecho que se plasma solo en documentos. La manera en que mis compañeras han desarrollado el tema es muy interesante y hago énfasis en la importancia de la oferta de una calidad educativa, por lo que la educación es un derecho fundamental que coadyuva a un desarrollo holístico de una persona y por ende de la sociedad en la que se desenvuelve. Sin embargo, se ha dejado claro que la fundamentación de este derecho se ha quedado netamente en el papel, mostrando la falta de compromiso, no solo de quienes hacen las políticas educativas, los gobiernos, instituciones u organizaciones, sino también de nosotros como ciudadanos. Debemos exigir y ser partícipes de un cambio educativo que nos brinde la posibilidad de un mejor porvenir, no solo de una forma académica o económica como hemos estado acostumbrados, sino también desde otra perspectiva, desde lo humano, lo sensible y también los valores. Bueno, por mi parte, el plantear actualmente la educación como un derecho fundamental de los seres humanos me lleva a recordar todo ese proceso histórico de lucha social que se tuvo que llevar a cabo para que se pueda hacer de esto una realidad legal. Primero, como algo a lo que podemos acceder sin distinción de clase social y luego sin distinción de sexo, ya que como mujeres, el acceder a la educación también representa un largo proceso de lucha. Y bueno, sin embargo, también es de gran relevancia mencionar que actualmente se ve en muchos países del mundo vulnerado el acceso a la educación, tanto de calidez como de calidad, especialmente en países latinoamericanos que están plagados de, por ejemplo, corrupción o inequidad, que obviamente no permiten que se generen sistemas educativos que satisfagan las necesidades educativas de la población. Y bueno, de aquí también nace esa necesidad de proteger y exigir el cumplimiento de estos derechos que todos y todas tenemos. Especialmente es esencial protegerlo de ese proceso de mercantilización donde se compra y se vende la educación, generando de manera, se puede decir, amplia, endeudamiento, precarización de la vida y también una notable exclusión. En el tema 4 abordamos la transmisión de la escuela al trabajo. Los sistemas educativos de América Latina se enfrentan a grandes retos, puesto que la educación superior está al alcance de pocos y es necesario mejorar la calidad educativa, ya que no recibe la suficiente atención y la situación es grave. Casi la mitad de todos los alumnos abandonan cada año el sistema educativo. A pesar del subempleo, los empleadores tienen dificultades para contratar suficiente mano de obra cualificada, lo que implica el potencial de crecimiento de la región. Bueno, los jóvenes en este mercado laboral en 10 países de Latinoamérica, según un estudio realizado en las últimas décadas, utilizando encuestas de hogar, se consta que la situación de los jóvenes se deteriora con el tiempo, con una mejora hacia finales del siglo de la década del 2000. Pese a ello, la tasa de desempleo e informalidad juvenil se ha mantenido en niveles muy elevados. Por otra parte, también tenemos que los jóvenes logran ingresar a una trayectoria típica del ciclo de vida laboral, superando los resultados obtenidos por adultos de generaciones anteriores. La informalidad laboral no se ajusta en este comportamiento e indica la inexistencia de algunos tipos de penalidad vinculadas a la condición de informalidad de los jóvenes. Bueno, podemos mencionar que en términos generales los resultados son alentadores,
Y de igual manera se concluye este estudio, que son los esfuerzos realizados para mejorar la situación de los jóvenes en el mercado del trabajo. Deben mantenerse para prolongar en su recuperación. Pero ¿qué pasa con el empleo joven en Latinoamérica? Pues los jóvenes tienen diversas barreras para entrar al mercado laboral, desde la falta de experiencia hasta no tener las habilidades que los empleadores demandan. Los jóvenes en el índice de mejores trabajos se mide la cantidad y calidad, es decir, contratan jóvenes con conocimiento y sobre todo experiencia. A mayor estudio, mayor es la competencia laboral, mejores condiciones laborales para los jóvenes, pese a enfrentar mayores tasas de desempleo y rotación laboral. Los jóvenes suelen percibir salarios más bajos que de los adultos, puesto que se considera que los adultos poseen mayor experiencia y por ende conocimiento. Para acotar un poco más a este tema, yo puedo decir que el reto más grande de los estudiantes que culminan la educación superior es encontrar empleo, debido a que uno de los más importantes requisitos que se les solicita es la experiencia laboral. El problema es que estos estudiantes no tienen experiencia laboral porque recién acaban de salir de las universidades. Por otra parte, el país no cuenta con suficientes plazas de trabajo para ofrecer a estos estudiantes que siguen saliendo y culminando la educación, teniendo que en los mejores casos recurrir a las famosas influencias para poder obtener un puesto de trabajo en algún área determinada. Por otra parte, varios gobiernos han dicho en sus propuestas políticas que si llegan a ganar va a haber varias plazas de trabajo, pero hasta la fecha esas plazas de trabajo siguen siendo inexistentes, causando que aumente la tasa de desempleo y a su vez la delincuencia junto con el trabajo informal. Creo que el tema ha quedado bien delimitado, por lo que me queda establecer entonces que el manejo de la educación debe ir de la mano de otros sectores de administración estatal, por lo que, por ejemplo, en relación con la economía, es decir, economía-educación, en donde la falta de inversión a la misma imposibilita la correcta concreción educativa. Además, por ejemplo, en el campo laboral es necesario delimitar que al no existir tantas plazas, se establece un nivel de competitividad que dificulta que todos puedan desarrollarse en la sociedad dentro del campo en el que estudiaron, puesto que hay profesionales que no se desenvuelven en su rama. A esto creo que es necesario sumar la importancia de voltear la vista a nuevas carreras, la importancia de no cegarnos solo en las carreras comunes o en las carreras que normalmente nos suelen dar dinero, sino también a carreras técnicas, carreras rápidas, carreras que tal vez no son muy conocidas, pero que pueden servirnos a nosotros como estudiantes profesionales y también a nuestro país para su desarrollo. Entonces, se establece que es necesario generar nuevas carreras, nuevas áreas de trabajo y obviamente nuevas oportunidades. Esto ha sido todo por nuestra presentación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.